Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco y más allá. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un tema jugosísimo para desmenuzar juntos. Agárrense que esto se va a poner bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, el misterio y las indirectas que rodean a una de las parejas más queridas y extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de ellos, los protagonistas de Sen Kalkam, que nos enamoraron con su química en la pantalla y, claro, fuera de ella. Últimamente los rumores y las especulaciones han estado volando como mariposas en primavera, y todo gira en torno a una supuesta acusación, o al menos, una fuerte declaración de Kerem Bürsin que parece apuntar directamente a Hande Erçel. ¿De qué se trata? ¿Qué oculta Hande tras esta controversia? ¿Hay una reconciliación posible en el horizonte? Todas estas preguntas y algunas más, las vamos a explorar juntos en este vídeo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Se los agradecería un montón. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Como todos sabemos, su relación fue un cuento de hadas moderno. Se conocieron grabando Sen Kalkam, la química fluyó instantáneamente y pronto traspasó la pantalla. Confirmaron su romance, viajaron juntos, compartieron momentos preciosos en redes sociales, y nos hicieron creer en el amor verdadero. Eran la pareja perfecta. Nos regalaron portadas de revistas, momentos icónicos en alfombras rojas y hasta campañas publicitarias conjuntas que explotaban su innegable química. Era imposible escapar de su aura de enamorados, y por un tiempo, el mundo entero suspiró con su romance. Pero como suele pasar en Hollywood o en Turquía, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente, sin previo aviso, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo habladurías sin fundamento, una invención de los medios para generar clics y comentarios. Pero lamentablemente la noticia se confirmó. Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue generalizado. Los fans devastados no podían entender cómo una pareja que parecía tan sólida podía separarse de un día para otro. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias personales, en fin, un sinnúmero de especulaciones que nunca fueron confirmadas por ninguno de los dos. Ambos mantuvieron un perfil bajo y se limitaron a confirmar la ruptura, sin entrar en detalles. Ese silencio alimentó aún más la imaginación del público y los medios, que se lanzaron a investigar cada posible motivo, desde celos profesionales hasta intervenciones familiares. Desde entonces, cada uno ha seguido su camino. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y proyectos publicitarios. Se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, con un fanbase leal que la apoya incondicionalmente. Kerem también ha estado muy ocupado, trabajando en diferentes proyectos y explorando nuevas facetas de su carrera. Ha diversificado sus proyectos, mostrando un lado más maduro y reflexivo en sus elecciones profesionales. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Kerem Bürsin ha hecho una serie de declaraciones que han levantado muchísima polémica. En una entrevista, sin mencionar nombres directamente, habló sobre una relación pasada en la que sintió que no se le valoraba lo suficiente, que sus sentimientos no eran correspondidos de la misma manera y que se sintió utilizado. Describió una dinámica en la que sentía que daba mucho más de lo que recibía, y que su esfuerzo y cariño no eran apreciados. Habló de la importancia de la reciprocidad en una relación y de cómo la falta de ella puede generar un profundo sentimiento de soledad y frustración. Estas declaraciones, obviamente, no pasaron desapercibidas para los fans, que inmediatamente las interpretaron como una indirecta, o mejor dicho, una directa, hacia Hande Erçel. Las redes sociales se encendieron con comentarios, debates y especulaciones. ¿Será que Kerem todavía guarda rencor hacia Hande? ¿Será que finalmente está sacando a la luz lo que realmente sintió durante su relación?
¿Es esta una forma de buscar un cierre, de desahogarse públicamente después de mantener silencio durante tanto tiempo? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué oculta Anne Ercel tras esta acusación? ¿Es cierto que no valoró a Kerem como él se merecía? ¿O hay otra versión de la historia que no conocemos? ¿Existe un contexto que no estamos considerando? ¿Podría haber habido presiones externas que influyeron en su comportamiento? Hasta el momento Anne no ha respondido directamente a las declaraciones de Kerem. Ha mantenido un silencio sepulcral, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de admitir su culpa, que siente remordimiento por cómo manejó la relación. Otros piensan que simplemente no quiere entrar en un juego mediático que no le beneficia en nada, que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Algunos incluso especulan que su silencio podría ser una estrategia legal, aconsejada por sus representantes para evitar cualquier declaración que pueda ser utilizada en su contra. Pero analicemos la situación con un poco más de profundidad. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que siempre hay dos versiones de la historia. Es muy fácil juzgar desde fuera, sentados cómodamente en nuestros sillones y leyendo titulares sensacionalistas, pero solo las personas involucradas saben realmente lo que pasó entre ellas. Quizás Anne tenía sus propias razones para actuar de la manera en que lo hizo. Quizás se sintió presionada por la fama, por las expectativas del público, o quizás simplemente no era el momento adecuado para ella. Tal vez estaba lidiando con problemas personales que la hacían retraerse emocionalmente. No podemos saberlo con certeza. Es crucial evitar los juicios rápidos y reconocer la complejidad de las relaciones humanas. Lo que sí sabemos es que Anne es una mujer fuerte e independiente, que ha sabido construir una exitosa carrera por sí misma. No necesita de nadie para brillar. Y quizás esa independencia, esa fuerza, fue lo que intimidó a Kerem. Quizás él esperaba una dinámica más tradicional, donde él fuera el protector y proveedor, y la independencia de Anne desafiaba esa expectativa. También es posible que la relación haya sufrido un desgaste natural con el tiempo. Las relaciones evolucionan, cambian y a veces simplemente no funcionan. No siempre hay un culpable, a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. La vida de los actores es particularmente demandante con largos horarios de rodaje, viajes constantes y una exposición mediática constante. Estas presiones pueden erosionar incluso las relaciones más fuertes. En cuanto a las declaraciones de Kerem, es comprensible que se sienta herido y decepcionado. Es normal que quiera expresar sus sentimientos y contar su versión de la historia. Pero, ¿era necesario hacerlo de una manera tan pública y ambigua? ¿No hubiera sido mejor hablar directamente con Anne y aclarar las cosas en privado? ¿O es que el dolor y el resentimiento eran demasiado fuertes para contenerlos? Creo que aquí hay un poco de todo. Hay dolor, hay resentimiento, pero también hay una necesidad de cerrar un capítulo y seguir adelante. Kerem necesita sacar todo lo que tiene dentro para poder superar la ruptura y encontrar la felicidad en el futuro. Quizás esta sea su forma de procesar el dolor y de liberarse de los fantasmas del pasado. Y en cuanto a Anne, creo que está manejando la situación de la mejor manera posible. Ha elegido el silencio como respuesta, lo que demuestra madurez y sensatez. No quiere alimentar el drama ni darle más leña al fuego. Prefiere concentrarse en su trabajo y en su bienestar personal. Su silencio es una declaración en sí misma, una forma de proteger su integridad y de evitar caer en provocaciones. Ahora, la pregunta del millón: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Anne y Kerem? La verdad, creo que es muy poco probable. Ha pasado mucho tiempo desde su ruptura, y ambos han seguido caminos diferentes. Además, las declaraciones de Kerem han creado una brecha aún mayor entre ellos. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Aunque nunca se puede decir nunca, creo que lo más sensato es aceptar que su historia de amor llegó a su fin. Ambos merecen ser felices y encontrar a alguien que los valore y los ame de la misma manera en que ellos aman. Buscar un nuevo amor que les brinde la felicidad que merecen es una opción mucho más saludable que aferrarse al pasado. Quizás en el futuro puedan ser amigos y recordar con cariño los buenos momentos que vivieron juntos. Pero por ahora, creo que lo mejor es que cada uno siga su propio camino y se concentre en su felicidad individual. Aprender de la experiencia, crecer como personas y abrirse a nuevas oportunidades son los pasos más importantes que pueden dar.
Así que, mis amores, hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desmenuzando este tema conmigo. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin han generado una gran controversia y han puesto en el ojo del huracán a Hande Erçel. Hande ha optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. La posibilidad de una reconciliación parece remota. Y sobre todo, es importante recordar que las relaciones son complejas y que siempre hay dos versiones de la historia. No olvidemos que detrás de las cámaras y los titulares, hay dos personas reales con sentimientos y emociones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande debería responder? ¿Ven alguna posibilidad de reconciliación? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.